vamos a poner a grabar, porque tenemos 1 horita y un poquito más. Así que, bueno, esperen que les comparto la pantalla. Ahí estamos. Bueno, y acá les muestro dónde está lo que tenemos, lo que hicimos, ¿sí? Lo que hicimos la semana pasada. Yo no puedo mirar el chat, ¿sí? Una vez que estoy compartiendo pantalla y hoy estoy sola, así que cualquier duda que tengan, habilitan el micrófono y lo vemos, ¿sí? Bueno, acá fuimos dejando, acá hay apuntes, ¿sí? Estos 2 apuntes, normalmente nos basamos en esto para los exámenes y para las clases. Después tenemos acá cartillas de ejercicios. Acá tenemos una cartilla que es una cartilla complementaria. Yo arrancaría por la parte que dice ejercitación, algoritmos, que dice fundamentos. Acá van a tener ejercicios resueltos, ahora les muestro, que son los ejercicios impares, están resueltos. Y después, bueno, acá hay un apuntecito, ¿sí? Conceptos sobre algoritmos, material virtual. Bueno, acá hay un apuntecito que ustedes pueden navegar, pero que es parecido a lo que tienen en los otros, que por ahí les puede resultar más fácil poder bajarlos. Bueno, después, bueno, acá tenemos sobre Structurizr, y esto es lo que empezamos a hacer la semana pasada, ¿sí? Donde trabajamos con 3 ejercicios, y yo les había dicho que se los iba a resolver, y que los subimos a Structurizr, hechos en Structurizr, los subimos a la plataforma, ¿sí? Entonces acá están los ejercicios resueltos de la clase pasada. El cálculo de la altura promedio, otro, porque debe haber otro más, cálculo de la altura promedio, cálculo promedio de 3 notas, cálculo superficie del triángulo, ¿sí? Esos los van, para poder abrirlo, van a tener que utilizar el programa Structurizr. Acuérdense que cuando ustedes se lo bajan, no queda hecha la asociación entre el programa y el archivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, van a tener que ir ustedes, digamos, una vez creados o bajados los archivos, vamos a ir por acá, ustedes van a tener que hacer esa asociación, van a tener que pararse sobre el archivo que quieren abrir, poner abrir con, ¿sí? Elegir otra aplicación, y van a tener que elegir una aplicación de la lista, ¿sí? O la van a tener que buscar en más aplicaciones. Y tienen que tildar acá para que diga usar siempre esta aplicación para abrir los archivos .nsd, ¿sí? Bien. Bueno, ahí estamos. Vamos a empezar con unos ejercicios que tenemos para hoy, que están puestos acá. Donde dice clase 20 del 4 del 2021. Y acá ya les voy a ir subiendo, clase por clase, los ejercicios que vamos trabajando, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos visto el uso de condicionales? Habíamos visto condicionales simples, que son los del tipo if, el sobrecito, y condicionales múltiples. No sé si se acuerdan que eran los que llamábamos la estructura case, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hacer un repaso de los 2. Entonces, fíjense, vamos a ir por el enunciado de este ejercicio. ¿Les doy tiempo para que lo vayan abriendo? ¿Lo pudieron tener a mano? ¿Cómo, profe? ¿Pudieron tener a mano el ejercicio, el enunciado? Yo no puedo entrar al aula, por eso A no los que puedo. no pueden entrar al aula no van a poder. Sí, a ver si yo puedo desde acá. Esperen, dejo de compartir a ver si puedo mandarlo por acá. En el chat. Sí, voy a mandar acá la cartilla. Esperen que les... Bueno, acá donde dice ejercicios de refuerzo condicionales. Fíjense que ahí lo van a tener todos.
Acuérdense de ir tildando el presente en la plataforma, eso lo hacen ustedes, ¿sí? Los que tienen acceso, por supuesto. Bueno, y vayan abriendo este archivito que yo les mandé, y vamos a hacer el ejercicio 1, vamos a tratar de que ustedes hagan algún planteo, vean si nos va saliendo, ¿sí? No es necesario que tengan el Structurizr, ¿sí? No es una condición de la materia. Ustedes lo pueden resolver si quieren a mano, ¿sí? En esta primera parte no es necesario siquiera que tengan acceso a una computadora, ¿sí? Bueno. Entonces, bueno, cada uno abra en su archivo, en su dispositivo, en el celu donde tengan. Bueno, el ejercicio 1 dice, el gobierno del Estado de México desea reforestar un bosque que mide determinado número de hectáreas, ¿sí? Si la superficie del terreno excede a 1.000.000 de metros cuadrados, entonces decidirá sembrar de la siguiente manera. Entonces ahí hace el planteo, el porcentaje de la superficie del bosque, el 70% va a ser de pino, el 20% de oyamel y el 10% de cedro. Si la superficie del terreno es menor o igual a 1.000.000 de metros cuadrados, entonces decidirá sembrar de la siguiente manera. El 50% será de pino, el 30% de oyamel y el 20% de cedro. El gobierno desea saber el número de pinos, oyameles y cedros que tendrá que sembrar en el bosque, si se sabe que en 10 metros cuadrados caben 8 pinos, en 15 metros cuadrados caben 15 oyameles y en 18 metros cuadrados caben 10 cedros. También se sabe que una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tratar de entender qué dato va a ser el dato que el operador nos va a proporcionar, él o los datos, y cuáles son los datos que nosotros les vamos a tener que mostrar, digamos, los datos que va a tener que devolver el programa. ¿Sí? ¿Cuál les parece a ustedes que va a ser un dato que el operador va a tener que ingresar? El porcentaje. ¿Cómo? El porcentaje de superficie del bosque. En realidad no es el porcentaje de superficie, sino que va a tener que decir cuánto mide el bosque. Ah, los metros. Exacto, las hectáreas. Lo va a proporcionar en hectáreas. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ir planteando este ejercicio a ver si no sale, lo vamos a hacer entre todos. Para que después intenten ustedes hacerlo. ¿Sí? Entonces, a ver, si nosotros lo planteáramos en un archivito Excel. A ver. Bueno. Ahí está. Entonces tenemos que tratar siempre de ver cuál va a ser o cuáles van a ser nuestros datos de entrada. Vamos a ponerlo en H, ¿sí? Las hectáreas del bosque, ¿sí? Y datos de salida, ¿cuáles van a ser? Vamos a mirar otra vez, vamos a repasar, y dice, por acá, desea saber el número de pinos, oyameles y cedros que tendrá que sembrar. Entonces, vamos a decir la cantidad de pinos, la cantidad de oyameles y la cantidad de cedros. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que esté en el medio va a ser el proceso que va a ser nuestro algoritmo. Bueno, vamos a abrir entonces el Structurizr para los que lo tienen. Bueno, entonces, acuérdense, esto tendrá que ver con cómo lo tienen configurado al Structurizr, ustedes, ¿sí? Se acuerdan que esto lo podían hacer con preferencias analizador, esto ustedes podrían, si quisieran, cambiar las palabras para pasarlas de inglés al castellano, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos la lectura de datos? La lectura de datos la vamos a hacer a través de la palabra ingresar. Ingresar es una palabra reservada para hacer lectura de datos, y el que no hizo ninguna modificación lo va a tener con input, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner lo que el usuario tiene que ingresar. Yo voy a poner ingresar,
y tengo que elegir un nombre para la variable donde voy a poner, donde el usuario va a poner la cantidad de hectáreas que mide el bosque, ¿sí? Entonces vamos a poner ingresar H, ¿sí? Esto está dado en hectáreas. Si yo quiero convertir ese valor a metros, ¿qué tengo que hacer? Lo puedo hacer de la siguiente manera. O bien, puedo hacerlo diciendo que a S yo le asigno H, las hectáreas, por 10.000, ¿sí? Entonces a una variable S, que le puse S por superficie, le asigno la cantidad de hectáreas. Vamos a suponer que ponemos 3 hectáreas. 3 hectáreas van a ser igual a 3 por 10.000 metros cuadrados, que es lo que necesitamos tener expresado. Si tenemos en hectáreas, lo tenemos que pasar a metros. O bien, acuérdense que esta flechita significa asignación. A lo que está a la izquierda le asigno el contenido que está a la derecha, ¿sí? Entonces, a la variable S le asigno H, lo que tiene H, que es una variable, por 10.000, que es un valor constante, ¿sí? O bien lo puedo hacer diciendo que ahora H va a valer lo que H tenía hasta este momento por 10.000. La ventaja de esto es que me ahorro el uso de una variable, ¿sí? Ya no tengo la variable S y la variable H, sino que a H la recalculo sobre sí misma, ¿sí? Hay conceptos que yo les voy a ir reforzando por ahí en estas primeras clases para que ustedes vean, si tienen alguna duda, tratemos de sacarnos esas dudas desde ahora, no arrastremos dudas, ¿sí? Porque si no, el algoritmo se vuelve ingobernable. Y es, bueno, todo este primer cuatrimestre es sobre algoritmos, ¿sí? Bueno, entonces yo acá voy a tener ya un valor expresado en metros. ¿Estamos? Y fíjense lo que dice el enunciado. Tengo que averiguar si la superficie del terreno excede a 1.000.000 de metros cuadrados o si no excede, ¿sí? Para este tipo de decisiones, ¿cuál es la mejor estructura para utilizar? Tengo dos estructuras que conozco, que una es el sobrecito, ¿sí? Y otra es la que vemos acá, si ustedes ven el mouse, que es una estructura de decisión múltiple. Cuando la respuesta se responde, la pregunta se responde con verdadero o falso, puedo utilizar la estructura del sobrecito, ¿sí? Y yo acá tengo que hacer una pregunta justamente que se responda o con verdadero o con falso. Entonces, voy a preguntar, si el número de hectáreas, que ahora lo tengo en H expresado en metros, o sea, si el número de metros es mayor, este es el signo del mayor, excede a 1.000.000, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el número de hectáreas de metros, ¿sí? Si a ustedes les resulta más fácil, les ponemos acá metros para no confundirlos. O sea, acá voy a preguntar si la cantidad de metros excede a 1.000.000. Si excede del 1.000.000, ¿qué voy a decir? Voy a tener que de esa cantidad de metros, el 70% va a ser de pino, el 20% de oyameles y el 10% de cedros, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago a eso? Yo voy a decir que pinos va a ser igual. Esto es para la asignación. Si ustedes lo hicieran en un diagrama de Chapin hecho en hecho en papel, lo pueden hacer colocando el igual. Podrían hacer así, ¿sí? Pero acá, o lo pueden hacer con una flechita. Acá la flechita se representa con el signo menor y el signo menos. Bueno, entonces, Profe, pinos, sí. perdón, a mí no me estaría apareciendo las letras en negrita. O sea, yo pongo todo, pero no me aparece en negrita. Puede ser, eso no es una configuración igual, de todas formas importante, pero también puede ser cómo lo tenés de agrandado. ¿Ves? Está bien. Fíjate que ahí yo no lo veo en negrita. Profe, disculpe. Sí. A mí, por ejemplo, no sé si es problema mío el teclado o es el estructurizer, que no me anda para hacerle la flechita, o sea, el mayor o el menor. No sé si Vos será. ponés el signo, este es el signo menor y después Sí. lleva el signo menos. Claro, no me anda en este teclado y con este programa, no sé por qué. Pero te sale colocarlo en el teclado y no te lo reconoce. Claro. No, o Bueno, sea, en teclado no me salta, pero
Por ejemplo, en el programa no me anda, después en otros lados sí. Bueno, en el programa, y tendrías que ver, digamos, vos lo escribís y no te funciona. Claro. Eso habría que ver, si por ahí podés encontrar otro atajo para poner el mismo símbolo, porque lo necesitas o lo copias de otra aplicación y lo pegás acá. Qué sé Claro, yo, intenté también suponete. hacer eso y no se puede. Claro, lo haces así, lo copias con control C y después lo pegás acá, con control B. ¿Ves? A ¿Cómo, ver, profe? Que... mira, si lo que no te anda, vos escribís acá el menos y no se te aprieta, no lo ves en la pantalla. Claro. Lo que podés hacer es escribirlo en otro lado, que sé yo, escribo acá el signo menos, ¿sí? Que acá te funcionaría, pones control C para copiarlo, y cuando en el Structurizr pones control B y en vez de tipearlo, lo pegás desde otra aplicación. Ah, bueno, voy a Tendríamos que ver intentar. qué es lo que puede estar sucediendo. Sí, voy a Bueno, intentar. entonces, ahí estamos. Sí. Bueno, entonces, ahora vamos a decir, entonces, el porcentaje de pinos va a ser el 70% de lo que tenga en M, ¿sí? Entonces, M por 70 sobre 100, eso me va a dar la cantidad de espacio que voy a dedicar a los pinos. Me va a dar la cantidad de metros que voy a dedicar a los pinos. ¿Estamos? ¿Sí? Otra manera de hacerlo, en vez de multiplicar por 70 dividido por 100, lo podemos hacer M por 0.7. ¿Sí? Es lo mismo. Después dijimos que los oyameles van a ser el 20%, entonces puedo decir que es M por 0.2, y C para los cedros va a ser igual a M por 0.1. ¿Sí? Entonces, acá teníamos la cantidad de metros que tiene el bosque, ¿sí? Y yo estoy diciendo qué porcentaje de ese bosque, digamos el 70% lo voy a dedicar a los pinos, el 20% a los oyameles y el 10% a los cedros. Tengo que saber cuánta cantidad de metros es eso, ¿sí? Bien. Y si cae del otro lado, ¿qué dice? Que voy a tener un 50, un 30 y un 20, ¿sí? Entonces tengo que hacer lo mismo del otro lado cambiando los valores. Entonces voy a hacer, con control B yo puedo pegar, esperen que me quedó lo otro, vamos a hacer así. Copio todo esto, lo pego acá. Entonces dijimos que pinos ahora es un 50%, es un 30% y un 20%. Profe, ¿podría explicar por qué lo pones así? Porque en realidad, en vez de multiplicarlo por 50 y dividirlo por 100, ¿sí? Lo hago por 0,5. ¿Estamos? Gracias. Bien. Bueno, entonces acá yo voy a tener la cantidad de metros que le voy a dedicar a cada especie. Pero yo no necesito la cantidad de metros. Necesito saber la cantidad de plantas que voy a poner, ¿sí? La cantidad de pinos que voy a poner, no la cantidad de metros que le voy a dedicar a los pinos, ¿sí? Entonces, hecho estos cálculos, vamos a ir abajo a otra sentencia, y yo voy a decir, lo puedo hacer en otra variable, si a ustedes les resulta mejor, vamos a suponer la cantidad de pinos va a ser igual. A ver, vamos a mirar acá. Si yo digo, sé que en 10 metros cuadrados caben 8 pinos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago el cálculo para saber qué cantidad de pinos tengo que comprar? Voy a tener, yo sé que si a pinos lo divido en espacios de 10 metros cuadrados, de 10 metros, me caben 8 pinos. Entonces voy a hacer P sobre 10 por 8. ¿Sí? A ver, eso lo saco, lo vamos a hacer en una reglita de 3. Yo tengo que en 10 metros caben 8 pinos, ¿sí? Y en P metros, ¿cuántos pinos caben?
van a caber 8 por P dividido 10. Eso lo hago por regla de 3, perdón. Esto es para que ustedes lo vean en pantalla porque esto va a dar error. ¿Sí? Eso lo hice por regla de 3. Ustedes recuerden que yo tengo en P la cantidad de metros dedicada a los pinos. ¿Sí? Yo sé que en 10 metros entran 8 pinos. Usando la regla de 3, digo, en P cantidad de metros, ¿cuántos pinos entran? Entran P por 8 sobre 10. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hago acá. ¿Sí? P dividido 10 sobre 8, o lo puedo hacer para que nos quede igual que ahí, P por 8 sobre 10. ¿Sí? Entonces la ¿Entendieron? C y la P sería la cantidad de pinos. No, la CP es la cantidad de pinos y P es la cantidad de metros que van a ocupar los pinos. P sola sería la cantidad de metros. Exactamente. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿y si es igual a 1.000.000 la superficie que dice en el otro, ¿a dónde entraría? ¿En el verdadero o el falso? Si es 1.000.000, va a caer de este lado, si es mayor a 1.000.000. Y si es 1.000.000, si no es mayor a 1.000.000, o sea que es igual o menor, cae del falso. O sea, el igual cae del lado del falso. Ah, listo, perfecto. Si no, yo tendría que poner acá m mayor o igual. Entonces, si es mayor o igual, cae de ese lado. Vamos a ver cómo lo dice el ejercicio. Dice si excede. Entonces, como dice excede, le tengo que poner solamente el mayor. ¿Sí? Bueno. Sí, y en la parte de abajo dice menor o igual. Perfecto. Bueno, después la cantidad de oyameles va a ser igual. ¿A qué? Va a ser a P por 15 sobre 15. Entonces, en realidad es lo mismo que no hacer nada. ¿Sí? Pero si a ustedes les da tranquilidad escribirlo, lo escriben. Porque fíjense que les dice que en 15 metros cuadrados caben 15 oyameles. Entonces, ustedes reemplazarían acá, ¿sí? Pondrían 15 y acá 15. Entonces, esto va a ser el resultado de P por 15 sobre 15. ¿Sí? Esto les refresco, era lo que era una regla de 3 simple. ¿Estamos? Entonces acá les quedaría 15 por P sobre 15. ¿Estamos? Bueno, acá obviamente les va a dar error. Es porque para hacerlo más fácil para escribir. Bueno. Y en el último caso... ¿Pero por qué es P por 15? ¿Por qué es P por 15? Porque dice que en 15 metros caben 15 oyameles, ¿sí? Y vos querés saber... No, perdón, no es P, es O. Exactamente, muy bien la atención. O. Y acá, en cantidad de cedros, va a ser igual. ¿A qué? Vamos a reemplazar acá. Decía en el enunciado que en 18 caben 10. Entonces, en 18 caben 10. Y acá tenemos C, ¿sí? Entonces, va a ser igual a 10 por C sobre 18, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo acá, C por 10 sobre 18. ¿Estamos? Y por último, yo tengo que mostrar lo que pide el enunciado. CP, CO, CC. ¿Sí? ¿Se entendió? No, menos, profe. ¿Cómo? Bien, se entiende y a otros les va a costar mucho, sí, porque además todo esto es total abstracción, porque yo acá tengo que decir qué dato ingresa el operador, el operador va a ingresar la cantidad de hectáreas, ¿sí? Yo no sé qué valor va a ingresar, entonces lo tengo que ingresar en un espacio de memoria, en una variable que llame h, ¿sí? Yo acá se los estoy haciendo del modo más desglosado posible, que es usar una variable para cada cosa, ¿sí? Después ya vamos a tener que ir aprendiendo a reutilizar variables.
en una nueva variable AM, ¿sí? Yo le asigno H por 10.000. Entonces convierto la hectárea, la cantidad de hectáreas, en cantidad de metros, ¿sí? Por eso ya a H no la necesito más. Ahora me voy a referir a M. Ahí pregunto, tengo que tomar una determinación de acuerdo al valor de la cantidad de metros. Si exceden al millón, tengo que tomar una decisión, y si no exceden al millón, tengo que tomar otra decisión, ¿sí? Entonces, tengo que hacer una pregunta que se responda con verdadero o falso, ¿sí? Entonces, en ese caso, voy a tener que hacer un cálculo matemático. Voy a decir que la cantidad de pinos va a ser la cantidad de metros de los pinos, ¿sí? La cantidad de superficie de pinos va a ser el 70% de la cantidad de metros. El 20% van a ser oyameles y el 10% van a ser cedros, ¿sí? Caso contrario, 50% van a ser pinos, 30% van a ser oyameles, 20% van a ser cedros, ¿sí? Profe, Pero, sí, entonces verdadero sería si es menor a 10.000. no, verdadero es si es mayor a un millón. Sí. Y falso sí. Falso si es Sí. menor o igual. A menor o igual. Claro, porque es lo opuesto a esto, ¿sí? O sea, vamos a suponer que yo digo que les voy, bueno, en realidad uno no dice les voy a, qué sé yo, a regalar, no sé, una coca a los mayores de 21. Bueno, a los de 21 no los estoy incluyendo, ¿se entiende? Si digo mayor, no está incluido la posibilidad del igual, ¿sí? Entonces yo acá voy a hacer esta distribución si la cantidad de metros es mayor a 1.000.000. Ahora, si es menor o igual, cae de este lado, ¿sí? ¿Y no tendremos que poner el mayor igual o no se puede? No, si pones mayor o igual está mal porque te dice si excede. Fíjate en el enunciado. Dice, si la superficie es menor o igual a 1.000.000 de metros cuadrados, ¿sí? Entonces al igual te lo incluye de este lado, lo tenés que sembrar así si es igual. ¿Estamos? Sí. Bien. O sea que esto sería lo mismo si uno pone, por ejemplo, si es, suponete, si vos querés usar el igual, pones mayor o igual a 999.999. Ahí podrías poner el mayor o igual, ¿sí? Pero si no, podés poner mayor a 1.000.000. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, de este lado calculamos de acuerdo a que la cantidad de metros sea menor o igual, ¿sí? Bien, y una vez que tenemos esa cantidad de metros que vamos a asignar a cada especie, tenemos que calcular cuántas de esas especies vamos a necesitar. Entonces, la cantidad de pinos va a ser igual a la cantidad de metros dedicadas a los pinos por 8 dividido 10, y lo mismo hicimos el cálculo para los oyameles y para los cedros, ¿sí? Utilizando la regla de 3 simple. Y después tenemos que mostrar esos valores que son los que nos pidieron, ¿sí? Hay que ingresarle un valor a la variable para que no dé algún resultado. ¿A qué variable? A P. No, P o 11, ¿no? no, porque a P, fíjate que la va a calcular, la calcula en función de M. Fíjate que si nosotros acá dijéramos, lo que pasa es que nos va a mostrar los datos así. Vamos a ver, vamos a suponer, vamos a mostrar una leyenda y lo vamos a probar. Vamos a poner cantidad de pinos. Espacio, ahí está. Acá vamos a poner mostrar, que es la otra sentencia. Una es ingresar, otra es mostrar. Cantidad de oyameles. Ahí estamos. Y acá ponemos mostrar. Esto se llama ponerle leyenda, ¿sí? Cantidad de cedros. Entonces ahí nos va a resultar mejor, y acá vamos a poner, para que suene más amigable, ingresar el total de hectáreas del bosque.
y entonces ahí lo ingreso en la variable h, ¿sí? Entonces vamos a probarlo, a ver si hay algún error. Entonces vamos a poner, por ejemplo, bueno, a ver, ingresar el total de hectáreas del bosque. Vamos a suponer que el bosque tiene 65 hectáreas. Entonces me dice que la cantidad de pinos que voy a tener que comprar es de 260.000. La cantidad de oyameles es 195.000 y la cantidad de cedros es 72.222 cedros. ¿Sí? ¿Estamos? Y sí o sí Sí. tengo que Sí o escribir sí todo lo que- que escribió usted. ¿Cómo? Y sí o sí tengo que escribir como usted escribió, ingresar total de hectáreas del bosque y eso para que funcione. No, eso son leyendas, en realidad. Son cosas que le van a aparecer al usuario para que sepa qué está operando, qué está haciendo. ¿Sí? Pero si no podés solamente hacer como lo había hecho yo antes, ingresar H y pones mostrar CP, CO y CC. ¿Sí? Lo que pasa es que los lenguajes de programación siempre tienen una sintaxis, ¿sí? O sea, nosotros no podemos escribir del modo en el que queremos. Nosotros tenemos que respetar, por ejemplo, que si después del ingresar voy a mostrar una leyenda, la leyenda va a tener que ir entre comillas, ¿sí? Y después voy a poner la coma y la variable que voy a leer. Y lo mismo para mostrar, ¿sí? Entonces, sí tienen que tener en cuenta que las variables nunca van entre comillas. O sea, no es que yo acá puedo agregar las comillas porque a mí me resulta que queda más decorativo. Fíjense que si yo hago algo así, tendría que dar algún error. Bueno, ahí no sé, va a leer cualquier cosa. ¿Ven? Acá da un error. ¿Estamos? Sí. Entonces, tengo que respetar, eso es la sintaxis del lenguaje. Nosotros no tenemos una sintaxis tan estricta en Chapin, pero sí hay que respetar ciertas reglas. ¿Estamos? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, yo se los voy a dar subido, no, bueno, lo puedo guardar. A ver, esperen que vamos a ponerle acá. Siembra. Y lo voy a guardar. Así yo le subo el de que trabajamos en clase y le subo otro. No hay nunca una sola manera de llegar a un resultado, ¿sí? Vamos a poner siembra otro. Ahí está. ¿Sí? Entonces fíjense que yo les iba a preparar uno, ven que es distinto. Les voy a subir todos para que ustedes tengan más opciones. Este es el que yo les voy a... ya lo tenía guardado, lo tenía resuelto. Bueno, se pone lento porque acá en mi casa somos varios usando la red, por eso tengo la cámara apagada, porque si no me dice conexión inestable. Fíjense que acá ingresamos la superficie y hacemos el cálculo sobre la misma variable, ¿sí? Entonces, bueno, son distintas maneras de resolver lo mismo, reutilizando variables o generando variables nuevas. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Entonces, el siguiente ejercicio dice que en una tienda de descuento se efectúa una promoción en la cual se hace un descuento sobre el valor de la compra total según el color de la bolita que el cliente saque al pagar en caja. ¿Sí? O sea, va a sacar unas bolillas, que queda más lindo que bolitas. Si la bolilla es de color blanco, no se le hará descuento alguno. Si es verde, imagínense un bolillero, ¿sí? Donde dice que se le va a hacer un 10% de descuento, si es amarilla se le hace un 25%, si es azul un 50%, y si es rojo un 100%, no paga nada. Determinar la cantidad final que el cliente deberá pagar por su compra. Se sabe que solo hay bolillas de los colores mencionados. ¿Estamos? Bueno, fíjense, yo dejo de compartir, así ustedes tratan de hacer esto que yo hice al principio. Tenemos que pensar cuál va a ser el dato de entrada, qué voy a tener que decirle yo al programa, qué sería lo que le tengo que indicar. ¿El valor de qué? De los descuentos. No, eso es parte De la compra. Claro, le tengo que dar un total, persona. un monto, ¿sí? ¿Y qué más para que el programa me pueda decir cuánto va a pagar? Le tengo que decir... El color. Exacto, el color.
¿sí? Y como dato de salida, ¿qué me tiene que mostrar el programa? El total a pagar, El descuento, claro. ¿sí? Me tiene que decir cuánto tengo que pagar. Entonces, vamos a plantearlo, a ver cómo se les ocurre a ustedes que se puede resolver. ¿Sí? ¿Les parece que les dé 5 minutitos? Bueno, profe. Ahí está.
¿Podemos empezar a hacer algo? ¿Cómo les fue? Bueno, por ahí todavía no se animan, entonces vamos de a poco, yo les voy a ir mostrando, así lo vamos resolviendo y tenemos varios ejercicios resueltos. ¿Sí? Bueno, entonces. Profe, Sí. no sé cómo quise usar la herramienta esa que hay varias opciones para poner, lo que dijiste vos, no sé cómo se llama. Ah, case, ahora te muestro. Claro, eso, y no sé cómo poner más opciones abajo. Ahora nos fijamos, ya te muestro. Primero dijimos que vamos a ingresar. Podemos usar la variable, acuérdense que hay reglas para las variables, ¿sí? O sea, yo no puedo ponerle, por ejemplo, monto a pagar. Una variable con espacios, no. Tampoco tiene que empezar, por ejemplo, no puedo decir pesos, ¿sí? Puedo utilizar algunos símbolos, no cualquier símbolo, pero primero tiene que empezar por una letra, ¿sí? Entonces vamos a poner ingresar, vamos a ponerle monto, ¿sí? Y vamos a ingresar en B el color de la bolilla. O vamos a ponerle color para que les sea más sencillo, ¿sí? Si yo quisiera, le tendría que poner una leyenda, ¿sí? Entonces puedo poner, ingresar monto de la compra, y acá, ingresar color de la bolilla, ¿sí? Bueno, y ahora podemos resolverlo utilizando un if, ¿sí? Donde las respuestas del if van a ser siempre verdadero o falso, o puedo utilizar una herramienta que es la que mencionábamos recién, que es la herramienta de tipo case, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos implementar una estructura case, tenemos que darle opciones fijas de respuesta. O sea, yo voy a poner acá la variable. Entonces, la variable que voy a analizar, ¿cómo se llama? Color, ¿sí? Y acá voy a decirle cuáles son los colores posibles. Como es una variable que va a poder asumir valor tipo texto, ¿sí? O sea, yo voy a ingresar el nombre del color. Vamos a ver dónde lo tengo esto acá, ¿sí? Vamos a ver los colores. Dice que es blanco, puede ser verde, amarilla, azul o roja. Hay 5 opciones, ¿sí? Entonces vamos a poner acá blanco, lo pongo entre comillas, verde, el otro era amarillo, si no me equivoco, azul, rojo. Son todas mis opciones, ¿sí? Entonces, esto que está acá abajo lo borro. El default es como para que me aparezca una ramificación que diga ninguna de las anteriores sería, ¿se entiende? Pero puedo no ponerlo al default. Entonces vamos a hacer así. Entonces fíjense, me va a aparecer de esta manera. Si yo no le pongo comillas, y este es un error muy común, muy frecuente que se van a encontrar y que probablemente no encuentren en qué se están equivocando, si yo no pongo entre comillas, el sistema va a asumir que blanco es una variable, no el contenido que puede tener una variable, ¿sí? Entonces va a buscar una variable blanco y en blanco no hay nada. ¿Estamos? Entonces, yo si quiero averiguar
si el valor ingresado en color es blanco, verde, amarillo, azul o rojo, ¿sí? Tengo que poner esos valores entre comillas, no son variables, son valores que puede asumir la variable color, ¿sí? Entonces, dice que si es blanco, no se le hará descuento alguno, o sea que el descuento va a ser 0. Después, si es verde, el descuento va a ser de un 10%, ¿sí? Entonces el descuento va a ser de 0,10. ¿Por qué lo pongo así? Porque es lo mismo que poner 10 sobre 100. Eso es 10%. Lo mismo es poner 0,1. ¿Sí? Si es amarillo, el descuento va a ser de un 25, entonces D va a ser 0,25. Si es azul, debe ser un 50, ¿no? 0,5. Y si es rojo, le voy a hacer el 100%, ¿sí? Entonces, va a ser Profe. igual a 1. ¿Eh? ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Si se pone el valor en porcentaje, no lo calculan, ¿no es cierto? 10 sobre 100. No, si uno pone El el signo por 10%, ciento, digamos. no. No. Ah, listo, gracias. Estimo que no, vamos a probar. Vamos a probar. O sea, vos decís acá sí. Vamos a Claro, probar. claro. Vamos a probarlo. Ahora lo probamos. Bueno, y después yo qué voy a decir. Mostrar el valor a pagar es, ¿y a qué va a ser igual el valor a pagar? Monto menos monto por el descuento. ¿Sí? Entonces vamos a suponer, vamos a probarlo y vamos a ver si tenemos algún error. Ingrese el monto de la compra. El monto de la compra es 7.000 pesos. El color de la bolilla, ya que estamos, vamos a probar la azul. Azul. La tengo que escribir tal cual, ¿eh? Si yo escribo, qué sé yo, azul, no lo va a detectar, ¿sí? No es igual. Vamos a escribirlo azul. No reconoce el 50, ¿sí? Así que vamos a ponerle el 0,5. Entonces vamos otra vez, lo probamos. 7.000. Azul. Y nos dice el valor a pagar es 3.500. ¿Sí? Bueno, vamos a probarlo con otro. Vamos a suponer que es 6.000, 60.000 y vamos a poner rojo. Me dice que voy a pagar 0. Acuérdense que rojo le hacía el 100% de descuento. ¿Sí? ¿Estamos? Yo acá le puedo agregar, si quieren, el default. Y acá le puedo mostrar un mensaje que diga mostrar valor incorrecto. Ahí estamos. Eso si quisiera lo puedo hacer. El tema es que si yo acá pongo, vamos a suponer, pongo celeste, que no está, ¿sí? Ay, perdón, puse mal ahí. Vamos a volver a probarlo, vamos a poner 2000, color de la bolilla celeste, va a decir valor incorrecto y acá va a mostrar cualquier cálculo. ¿Ven? Porque D no existe. Entonces le puedo poner acá D igual a 0. Ahí está, cualquier cosa. A ver, algo que lo multiplique, no le puedo poner monto igual a 0, como que hay un error. ¿Sí? Pero si no me viene bien, directamente saco esa ramificación. Yo en general no la pongo, pero eso va en costumbre de cada uno. ¿Sí? Perdón, acá vamos a sacar el default. Bueno, entonces acá estaría resuelto el ejercicio 2. Otra forma de resolverlo, ¿cuál podría haber sido? Donde yo pregunto si color es igual a blanco,
O sea, esta sería otra manera. Esto lo pongo acá. Caso contrario, yo voy a preguntar, perdón, si color es igual a amarillo. Lo puse en cualquier orden, puede ser cualquiera. Da lo mismo. Caso contrario, voy a preguntar si color es verde. Ahí estamos. En este caso voy a preguntar si color es azul. Y en caso contrario, se supone que no hay otra posibilidad, va a ser rojo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá lo resolví de la misma manera. Entonces, lo vamos a guardar con otro nombre. ¿Acá para qué? Para que no quede, esperen que acá no le puse el... Acá le vamos a poner super. Acá lo guardamos. Super con if, como para acordarnos. ¿Sí? Fíjense que puedo utilizar la estructura case, siempre la puedo reemplazar por if anidados. Anidados quiere decir uno adentro del otro. ¿Sí? En cambio, no siempre a un if lo puedo reemplazar por una estructura case. Ojo con eso. ¿Estamos? Bueno, dejo de compartir. Todo esto yo se los voy a subir a la plataforma. ¿Estamos? Entonces vamos a tomarnos un ratito chiquito para contestar el tercer ejercicio, o les parece que directamente lo hagamos entre todos. ¿Se sienten, digamos, capacitados como para hacer solos o todavía necesitan ayuda? Creo que lo podríamos hacer entre todos, así nos sacamos alguna duda. Dale. El tema de cómo hacerlo y pensar. Perfecto, perfecto. Ahora lo hacemos. Bueno. Entonces, esperen que les comparto de nuevo pantalla. Sí, aparte para que no se nos junte con la próxima hora y no nos perdamos de hacer este ejercicio. Yo ahora después les subo todo lo que todas las maneras en las que los resolvimos. Bueno, dice, el dueño de una empresa, esperen que vamos a abro uno nuevo. Acuérdense de anotar la asistencia mientras, que es importante. El dueño de una empresa desea planificar las decisiones financieras que tomará en el siguiente año. La manera de planificarlas depende de lo siguiente. Si actualmente su capital se encuentra con saldo negativo, pedirá un préstamo bancario para que su nuevo saldo sea de 100.000. ¿Sí? Si su capital tiene actualmente un saldo positivo, pedirá un préstamo bancario para tener un nuevo saldo de 200.000. Pero si su capital tiene actualmente un saldo superior a los 200.000, no pedirá ningún préstamo. Posteriormente repartirá su presupuesto de la siguiente manera. 50.000 va a ser para equipo de cómputos, 20.000 para inmobiliario para mobiliario, y del resto la mitad será para la compra de insumos y la otra para otorgar incentivos al personal. Desplegar qué cantidades se destinarán para la compra de insumos e incentivos al personal, y en caso de que fuera necesario, a cuánto ascendería la cantidad que se pediría al banco. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo qué dato voy a necesitar que me proporcione el operador? El saldo que tiene la empresa. El saldo. Muy bien. Muy bien ahí. Y dato de salida, ¿qué me tiene que proporcionar? El valor del préstamo, si tuviera que pedir un préstamo. ¿Sí? ¿Cuánto se va a destinar para...? No me acuerdo el nombre. Bueno, y los incentivos, eso, vamos a ponerle así. ¿Sí? Los dos incentivos. El incentivo era uno para qué era, esperen, está por acá. Uno era para insumos y el otro para incentivo de personal. ¿Sí? Entonces tendríamos que saber esos tres datos. Bueno, entonces vamos a empezar por eso. Dijimos que el dato a ingresar es, vamos a poner acá, ingresar el saldo. Y lo podemos ingresar en una variable S. ¿Sí? Bueno, entonces ahora
repasar el enunciado. Dice, si actualmente su capital se encuentra con saldo negativo, entonces es lo primero que vamos a evaluar. ¿Qué estructura necesitamos para hacer una evaluación de ese tipo? ¿Cómo, profe? ¿Verdadero o falso? Un verdadero o falso. Un if. ¿Sí? Un if o un sí. Entonces vamos a poner, acá ponemos la variable S y preguntamos, para que sea negativo tiene que ser menor a 0. ¿Sí? Bien. Entonces voy a preguntar, si el saldo es menor a 0. Si el saldo es menor a 0, yo voy a tener que pedir un préstamo. ¿De cuánto va a ser ese préstamo? 100.000. Si yo lo que quiero es tener 100.000, es lo que quiero tener. ¿Sí? Vamos a suponer que yo debo... Uy, acá hay un ruido bárbaro. Pasa uno que compra baterías, chicos. Bueno, entonces tenemos los 100.000 y a esos 100.000 vamos a suponer que debemos 30.000. Nuestro saldo es menos 30.000. ¿Cómo hago? ¿Cuánto voy a tener que pedir si mi saldo es menos 30.000? ¿Cuánto le tengo que pedir al banco para tener 100.000 de saldo? 130.000. 130.000. Entonces, puedo decir que le ¿cómo hago para un negativo ponerlo en positivo? Puedo decir menos saldo. Entonces, 100.000 menos 30.000 es 100.000 más 30.000. ¿O no? ¿Cómo, profe? No entendí esa parte. Bien. Yo tengo que pedir 130.000, porque tengo 30.000 en negro, en bajo cero, digamos, negativo. ¿Sí? Sí. En rojo sería más que en negro. Bueno, entonces, ¿cómo hago? Si yo debo 30.000, yo tengo que pedir 130.000. Menos 30.000 es lo mismo que decir más 30.000. ¿Sí? Si no, ¿cómo lo puedo hacer? A ver, lo puedo hacer que el préstamo, acá lo que decimos, yo debo 30.000, ¿sí? Y yo tengo que pedir 100.000, vamos a ponerle, igual, 100.000, que es lo que me quiero quedar, menos 30.000. Entonces me va a dar 130.000. ¿Sí? O puedo decir que voy a pedir 100.000 más esto por menos 1. Si a un número negativo lo multiplico por menos 1, lo hago positivo. ¿Sí? Entonces lo que nos quede mejor, yo puedo decir que el préstamo va a ser de 100.000 menos el saldo negativo, o puedo decir que va a ser 100.000 más saldo por menos 1. ¿Se entiende? Esto es matemática, no tiene que ver ya con diagrama de Chapin. ¿Se entendió eso? Lo que les resulte mejor a ustedes. Si yo el saldo lo tengo, vamos a ponerlo entre paréntesis también. Acá yo puedo operar como en matemática, utilizando paréntesis, ¿sí? Si yo tengo que el préstamo va a ser de 100.000 más el saldo por menos 1, si yo debía, o sea, si tenía en el saldo menos 30.000 por menos 1 es 30.000. Tengo que pedir 130.000, ¿sí? Bueno, esa era la opción si yo tenía saldo negativo. Ahora, si el saldo no era negativo, era 0 o mayor, yo tengo que preguntar si ese saldo era mayor o igual a 200.000. No, mayor o igual, no, mayor, porque acá dice un saldo superior a 200.000. Entonces voy a preguntar si el saldo, ¿sí?, es mayor a 200.000. En ese caso, ¿a cuánto va a ascender el préstamo? A nada. El préstamo va a ser 0. ¿Por qué? Porque dice que si yo tengo un saldo superior a 200.000 no pido nada. ¿Sí? Y si el saldo no es menor a 200.000, no es mayor a 200.000, ¿qué tengo que decir? ¿Cuánto es lo que voy a tener que pedir? Voy a tener que pedir, yo quiero llegar a tener 200.000. 200.000 menos el saldo que tenga. Si tengo 5.000 pesos en el banco y quiero tener 200.000, ¿cuánto voy a tener que pedir? 195.000.
¿sí? Entonces fui siguiendo cada una de las posibilidades que me va planteando el enunciado, ¿se entiende? Si su capital tiene un saldo positivo, pedirá un préstamo bancario para tener un nuevo saldo de 200.000. Pero si su capital tiene actualmente un saldo superior a los 200.000, no pedirá ningún préstamo. Entonces esto es lo que evalúo acá. Si mi saldo es superior a los 200.000, mi préstamo es 0, no pido nada. Y caso contrario, ¿qué pido? Pido la diferencia entre 200.000 y lo que tengo, para tener 200.000. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Sí, yo lo entendí perfecto. Bien, bueno, yo asumo que si no me preguntan, lo van entendiendo, ¿sí? Entonces, después vamos a agregar una nueva instrucción acá, y yo lo que tengo que calcular es, tengo que calcular cuánto voy a dar de incentivos al personal y a la compra de insumos, ¿sí? A ver, vamos a ver, dijimos que va a ser el 50% para cada uno de lo que me quede. ¿Estamos? Entonces, yo tengo que saber cuánto me queda, primero. Entonces, ¿cuál va a ser mi nuevo saldo? A ver. 200.000. No, depende, porque si cae del lado negativo. Ah, claro. Entonces, a ver. Vamos a decir, lo podemos poner directamente, si queremos, acá tenemos el préstamo, y acá a saldo, el saldo ahora va a ser 100.000, ¿sí? Una vez que hice ese cálculo. Acá, en este caso, mi saldo va a ser de 200.000. Y en este caso, al saldo no lo toco, el saldo es lo que tengo, ¿sí? Bueno, ahora, me pide, digamos, yo hay 70.000 pesos que los tengo que destinar, ¿sí? Entonces me voy a quedar con mi nuevo saldo va a ser igual al saldo que tenía menos 70.000 pesos que los gasto en otras cosas, ¿sí? ¿Sí? Y después, ese saldo que me queda dividido 2 lo voy a destinar a insumos y lo voy a destinar a incentivos, ¿sí? ¿Cómo, profe, podrías explicarlo de nuevo? Bueno, acá vamos a repasar lo que estuvimos haciendo. Ingresamos el saldo. Si el saldo es negativo, yo tengo que calcular cuánto es el valor del préstamo, ¿sí? Pero cuando vamos a suponer que debo 30.000. Mi préstamo que voy a pedir va a ser de 130.000, pero mi nuevo saldo va a ser de 100.000. Pues si tenía 30.000 en rojo, digamos, lo que hago es con los 130.000, con los 30.000 pongo el saldo en 0 y después me quedo con un saldo de 100.000. Y decía que si el saldo es superior a 200.000, no pido nada, y el saldo que me quedo es con lo que tenía, ¿sí? Esto en este caso. El préstamo es 0 y me quedo con el saldo, perdón, esto está acá, esto no va acá, esto iba del otro lado. Esto es lo que iba a pedir, y este es el nuevo saldo, ¿sí? O sea, si el saldo superaba los 200.000, ¿cuánto pido al banco? Nada, ¿sí? Y si el saldo no superaba los 200.000, digo que voy a pedir lo necesario para llegar a 200.000, ¿y cuánto va a ser mi nuevo saldo? 200.000, ¿sí? Pero acá, yo cuando llego acá, no sé cuánto vale mi saldo, ¿sí? Porque puedo haber caído por este lado, que mi saldo es 100.000, puedo haber caído de este lado, que mi saldo es el que ingresó el operador, o puedo haber caído de este lado, donde mi saldo va a ser 200.000. Claro, pero sabes cuándo lo tienes que restar por los Exacto. incentivos. Entonces, lo que podemos hacer acá es, ¿cuánto voy a destinar a, vamos a ponerlo en otra variable, en una variable y, cualquiera, le puedo poner el nombre X, si quiero, ¿sí? Va a ser el saldo menos los 70.000. Entonces, ahí ya llego saco lo que voy a usar para cómputos y lo que voy a usar para mobiliario. Y del resto, ¿sí? Fíjense que va a ser para insumos y para incentivos. Entonces, del resto, ¿qué quiere decir? Que al saldo que tengo, le resto los 70.000 y lo divido por 2, y eso va a ser lo que voy a tener para
insumos y para incentivos. Entonces acá voy a mostrar para insumos y para incentivos se destinarán X, ¿sí? Mostrar el préstamo a solicitar es de ¿estamos? ¿Sí? Fíjense que en X yo tengo el saldo que me quedó, que podía ser 100.000, 200.000 o mayor a 200.000, menos los 70.000, que los resto de acá, de 50 menos 20, ¿sí? 50 más 20, perdón, que es lo que tengo que destinar a cómputos y a mobiliario, y el resto, dividido 2, lo voy a destinar a insumos y a incentivos. Entonces, mostrar para insumos y para incentivos se destinarán X, porque para los dos era lo mismo, ¿sí? Y mostrar el préstamo a solicitar es de P. Puede ser que P valga 0 o puede ser que valga esto que está acá o valga esto que está acá. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, esperen que yo acá les quería mostrar, yo ahora lo voy a guardar, pero fíjense que acá, para que no se sientan tan perdidos, porque algoritmos, al principio uno se siente perdido, ¿sí? Pero ya que este año además las clases arrancaron un poquito más tarde, que es virtual y que por ahí a algunos les resulta más difícil administrarse el tiempo y el no tener a los docentes ahí, fíjense que acá, en esto que yo les decía, ejercitación de algoritmos fundamentos, esto a ver si lo tengo acá, fíjense, esto les quería mostrar, que acá abajo están resueltos todos los impares, ¿sí? Fíjense que acá están hechos todos los chapines. Entonces, fíjense que esto en realidad es lo que ustedes podrían ir practicando, porque para toda esta parte están bastante bien divididos. Fíjense que, por ejemplo, acá ya arranca a partir del 31 son vectores y matrices, cosa que no es en este momento. Entonces, fíjense que hasta que diga, a ver, hasta el 11 son ejercicios que ustedes deberían poder hacer, ¿sí? Porque ya a partir del 12 vamos a trabajar con otra estructura que es la que vamos a empezar a ver. Entonces, estaría bueno que vayan repasando los ejercicios hasta el 11 e incluso si tienen dudas de respecto de los pares, nos preguntan y los vamos resolviendo en clase, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, yo ahora corto acá y ya subo, esperen que